Buenas tardes. A continuación, se les va a presentar este video tutorial, el cual tiene la función de mostrarles algunas consideraciones o algunas recomendaciones para el docente del día de hoy. Comenzamos con esta pregunta: docente del siglo XXI, ¿cuál tipo de educación quiero ofrecer? Y obviamente, como profesionales de la educación, pues yo creo que esta pregunta deberíamos tenerla siempre presente cuando realizamos nuestras planificaciones, cuando queremos alcanzar un objetivo, cuando queremos cuestionar nuestro propio proceder pedagógico y didáctico. Mi nombre es Adriana Padrón y espero que puedan disfrutar de este pequeño video tutorial. Comencemos entonces. Pensar es servir, decía José Martí, y pienso verdaderamente cómo gestionamos nuestros conocimientos, nuestros enfoques, nuestras teorías, nuestros fundamentos teóricos para llevar a cabo una educación que impacte, una educación que gestione cambios, una educación en seres humanos íntegros, en personas conectadas con la humanidad, globalizadas, con las problemáticas mundiales y con la realidad nacional y el entorno más cercano. Entonces, pensar es servir. Con este pequeño pensamiento quería comenzar este pequeño tutorial. Si pensamos, servimos, dice la frase. Y también me hace recordar una frase, un pensamiento que dice que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros los educadores somos unos eternos servidores, estamos al servicio de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo como tal. Entonces, veamos a continuación, quise hacer este tutorial con este fondo, porque al final esos escritorios, esas aulas deben estar llenas, eh, llenas de estudiantes basados, según mi experiencia y según los conocimientos que he adquirido durante este curso, con la pedagogía de la liberación. Estos escritorios, esas filas, esas estructuras antiquísimas, eh, no, no van acorde con las nuevas teorías y con los nuevos fundamentos que la educación ha empezado a fortalecer. Entonces, la pedagogía de la liberación es un poco esa romper con esas estructuras academicistas, con esas estructuras antiguas, que lo que quería en realidad o lo que buscaba en realidad eran personas dóciles, personas, individuos mutilados, individuos que no tenían la capacidad de pensar, como decía José Martí. Entonces, esta pedagogía de la liberación instaurada por Pablo Freire es la que nos va a servir en un momento no, en todo momento, para poder realizar una educación de cambio. Veamos a continuación la siguiente imagen, donde es un ciclo, un proceso, como todo acto educativo, un proceso. Y en primer lugar, quisiera en este tutorial hablar del pensamiento crítico. Pensamiento crítico a partir de nosotros mismos como educadores, para poder llevar hacia nuestros estudiantes este pensamiento donde todo se cuestione, este pensamiento donde todas las ideas son posibles, donde no hay verdades absolutas,
donde puedo adaptar ese conocimiento, esa información, esa teoría a mi práctica, a mi vida, a mis gustos, a mis talentos, a mis capacidades. Y es allí donde buscamos la reflexión. ¿La reflexión de quién? La reflexión de nuestros estudiantes y obviamente de nosotros mismos. La reflexión acerca de cómo lo estamos haciendo, qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, en qué soy verdaderamente bueno. Es allí donde hacemos que, en este caso, nuestros adolescentes reflexionen y busquen estrategias de aprendizaje que les permita llenar sus propias expectativas y las expectativas del mundo en el que vivimos, en este mundo global. Verdaderamente lo que estoy aprendiendo me sirve para, verdaderamente lo que estoy aprendiendo lo puedo utilizar para. ¿Qué ventaja me proporciona a mí como estudiante recibir esta información? ¿Cómo la recibí? ¿De qué manera me puede transformar a mí y a la realidad o al entorno en el cual me desenvuelvo? Y es aquí donde estas palabras, últimas palabras, frase que sale ahí, que teoría del conocimiento, TOK en sus siglas en inglés, nos llama a reencontrarnos con la filosofía. Obviamente que la pedagogía, la educación, la psicología, la didáctica, todas están relacionadas con la filosofía. Esa, esa asignatura o esa área del conocimiento que en muchos pénsuls educativos pues ha desaparecido, pero que es tan necesaria en nuestros jóvenes. Entonces, parte de este tutorial quisiera indicar que la teoría del conocimiento, aunada pues, por supuesto a la reflexión, a la filosofía, es la que va a promover ese pensamiento crítico, es la que va a llevar a que nuestros estudiantes verdaderamente reflexionen, recapaciten y puedan generar dentro de sí siempre preguntas que no solamente tienen una respuesta única, sino que esa pregunta puede generar más preguntas. Vamos entonces, a partir de eso, lo que es pregunta, una de las herramientas que yo utilizo o que siempre trato de utilizar dentro de mis clases, dentro de mis aulas, es la mayéutica. La mayéutica es aquella ciencia que se encarga de la pregunta, el estar preguntando. Y Sócrates fue ese filósofo que promovió la indagación, la interrogación, para orientar a los alumnos, a los procesos educativos, a los procesos de formación. Siempre una pregunta, como bien leíamos en una de nuestras clases o en alguno de nuestros documentos, generar más preguntas que dar respuestas. Muchas veces nuestras respuestas no son las mismas que las de nuestros estudiantes y nosotros tenemos que buscar esas respuestas, las de ellos, no las nuestras, las de ellos como estudiantes, porque el conocimiento que están adquiriendo, la información que están adquiriendo es para ellos, es al servicio de ellos y al servicio de aquellos que ellos en realidad quieran lograr. Entonces, la mayéutica no la podemos descartar dentro de nuestros procesos de formación, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, conecta al profesor con el estudiante, establece la relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes y el profesor. Bien, veamos entonces, seguimos con nuestras aulas por ahora vacías, nuestras aulas tradicionales vacías, y veamos cómo este cúmulo de palabras que están visualizando actualmente nos va a ayudar a nosotros como profesores a generar cambios, a trabajar a través de la pedagogía de la liberación. Fe. ¿Fe en quién? Fe en nuestros estudiantes. Fe en nosotros, fe en nuestro trabajo, pero sobre todo fe en nuestros estudiantes, en que ellos sean agentes de cambio, que ellos puedan generar a su alrededor transformaciones
de la sociedad, del lugar donde viven, del país en el que viven, del que nacieron, e inclusive de aquellos en que les toca o les tocaría algún momento vivir. Y aparecen aquí tres palabras un poco más grandes que hablamos de constructivista, sociocultura y humanista. Son conceptos que se manejaron durante todo este cuatrimestre. Y el constructivista, por supuesto, que se realiza, que se aprende haciendo, que se aprende a partir de la experiencia, que se aprende a partir de la experimentación. Lo sociocultural es cómo de una u otra manera la sociedad y la cultura influyen en ese individuo y lo complementan, lo transforman, lo cambian. Entonces, esta parte no la podemos desvincular de nuestros procesos educativos. Y obviamente, esta corriente humanista, que va muy de la mano con la pedagogía de liberación, porque se centra en la persona. No son los contenidos el centro, es el individuo, es el alumno, es el estudiante. Él es el centro de su proceso, del proceso como tal. Entonces también quiero compartir con ustedes algunas otras palabras que tienen que ver con el diálogo y el debate. Ese diálogo y ese debate es lo que va a permitir llevar a cabo o utilizar este constructivismo, este humanismo dentro de nuestros procesos de educación. Y obviamente promover el liderazgo. La pedagogía de liberación promueve el liderazgo a partir de los conocimientos, a partir de la sociedad, a partir de las personas con las que nos rodeamos. Entonces, ese liderazgo a través de la comunicación, a través de la experiencia, del cómo se aprende, de cómo puede impactar en la vida de los demás, es importante que lo podamos utilizar o lo podamos inculcar a nuestros estudiantes, desarrollar en nuestros estudiantes. ¿Hay alguna otra palabra que se me pierda aquí? Ok. Dentro de este tutorial también me gustaría indicar la teoría del temperamento. Es una teoría que ya conocía hace algún tiempo y que al saber que la podía utilizar dentro de los procesos de educación, los procesos de formación, indican que el profesor, el docente, el pedagogo, tiene que saber qué tipo de estudiante tiene dentro de una muestra, dentro de un universo de estudiantes. Si son sanguíneos, si son coléricos, si son pragmáticos, el que podamos conocer cada una de estas personalidades nos va a dar muchas herramientas, nos va a permitir planificar en función de esas personalidades, nos va a permitir tener eh, las, las, la manera en cómo ellos aprenden, en cómo ellos pueden ejercer roles dentro de un salón de clase, dentro de un laboratorio, dentro de una clase fuera del aula, en cualquier proceso de educación. Es importante que el maestro, el profesor, sepa que hay diferentes tipos de personalidad dentro de la clase y que cada uno de ellos puede cumplir un rol y una función muy importante dentro dentro de la dinámica de este proceso. Bien, entonces palabras claves: fe, diálogo, el constructivismo, la sociocultura, el liderazgo y la tecnología, así como en este momento estamos utilizando la tecnología. El profesor se debe servir de los nuevos avances tecnológicos, pero no solamente para utilizarlos como tal, sino que ellos sean un camino, un medio, una herramienta para exponenciar los talentos de los alumnos, para conectarlos con la globalización, para conectarlos con la humanidad como tal. Y ya, para concluir, ¿cuál tipo de educación quiero ofrecer como docente? Aulas llenas de creatividad, aulas llenas de experiencias,
aulas que sirvan para contar historias, aulas que le permitan a mis estudiantes desarrollarse de manera intelectual, de manera espiritual, de manera emocional, establecer esas habilidades blandas dentro de mis aulas, promover la solidaridad, la empatía, poder establecerme como profesional a través de esta pedagogía de liberación para liberar a mis estudiantes, liberarlos de los miedos, liberarlos de los límites, de las limitaciones, perdón, liberarlos de las ataduras que muchas veces el sistema de educación pues causa en nuestros estudiantes. Para nadie es un secreto que la educación, no solo en Costa Rica, sino en diferentes latitudes, está sufriendo transformaciones, está cambiando. Ya la evaluación se está fundamentando en competencias y no solo en conocimientos. Habría que luchar y establecer leyes que nos ayuden como profesionales a evaluar por competencias, a trabajar por habilidades, desarrollar habilidades blandas, crear en nuestros estudiantes una emocionalidad sana y paz. Paz para ellos, paz para la sociedad y paz para la familia. Es por ello que la educación que quiero ofrecer es esa educación que rompa fronteras, que los alumnos puedan utilizar los conocimientos adquiridos, las destrezas, las cualidades, las habilidades en el área que verdaderamente están interesados en desarrollar, independientemente de la profesión, del oficio o de lo que en realidad ellos quieran establecer. No solamente una educación de conocimiento, una educación basada solamente en cúmulo de información que sí es necesaria, pero una educación donde esa información se utilice de manera global, se utiliza de manera holística para generar en mis estudiantes, como dije en un principio, agentes de cambio, alumnos que sean capaces de impactar en la sociedad, líderes que lleven el mensaje de la paz, que lleven el mensaje de del positivismo, de que sí se puede, de que podemos cambiar la realidad que nos circunda a partir de nosotros mismos. Esa es la educación que quiero ofrecerle a mis estudiantes. Fue un verdadero placer hacer este tutorial y espero que alguna de las herramientas, tips, fundamentos y teorías que se desarrollaron en este tutorial pues pueda servir para otros estudiantes y otras personas que quieran incursionar dentro de esta bella y hermosa profesión como es la de educación. Muchas gracias, fue todo un placer.